Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la conferencia de resultados del primer trimestre del año del Grupo ISA. Nos acompañan en el día de hoy Bernardo Vargas, presidente del Grupo ISA, Carolina Botero, vicepresidente de Finanzas Corporativas, Olga Patricia Castaño, vicepresidente de Estrategia, César Ramírez, vicepresidente de Transporte de Energía, y Ernesto Caro, vicepresidente del Negocio de Concesiones Viales. Mi nombre es Diana Cardona, del equipo de relacionamiento con inversionistas. Este evento está siendo transmitido en español con traducción simultánea. Al final del mismo tendremos la sección de preguntas y respuestas. Durante la presentación pueden formular sus preguntas a través de la ventana que aparece en la parte derecha de sus pantallas. Por favor, indicarnos su nombre y la organización a la que pertenecen. Para comenzar, cedo la palabra a Bernardo, quien nos presentará los hechos destacados del primer trimestre del año. Adelante, Bernardo. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra conferencia de resultados del primer trimestre de 2021. Muchas gracias por acompañarnos. Para comenzar, los invito a avanzar a la siguiente diapositiva, en donde vamos a repasar algunos hechos relevantes que afectaron al grupo durante este primer trimestre. Lo primero que quiero resaltar es que el pasado 26 de marzo realizamos la Asamblea General de Accionistas, sobre la cual quisiera subrayar algunos aspectos relevantes. En el año 2021 entregaremos un dividendo por acción de 1.303 pesos, que es el más elevado que se ha entregado en la historia de esta compañía y representa un crecimiento del 93% frente al dividendo entregado en el año anterior. El pago total de dividendos supera los 1.4 billones de pesos y estará fondeado con nuestra caja, sin necesidad de que para ello tomáramos deuda adicional, ya que además de que en el año 20 tuvimos una de las utilidades más altas de la historia, comenzamos el año con una importante disponibilidad de recursos y durante este año 2021 veremos incrementado el monto de dividendo que iremos recibiendo de nuestras filiales en un 87% respecto a lo que recibimos en el año anterior. Con esta decisión, ISA sigue con el compromiso, cumpliendo el compromiso de maximizar la generación de valor para sus accionistas. También hubo cambios en la composición de la junta directiva y en esta asamblea se aprobó el nombramiento de 3 nuevas personas que representan en la junta como miembros independientes. Ellos son la doctora Ana Fernanda Mayhuasca, de amplia trayectoria, la más reciente como codirectora del Banco de la República, el doctor Diego Muñoz Tamayo, reconocido abogado y líder de una de los bufetes de abogados más representativos de Colombia, y el doctor Jorge Andrés Carrillo, quien presentó en las semanas anteriores su renuncia el pasado 29 de abril debido a que luego del nombramiento en la Junta fue también nombrado para asumir como gerente general de las empresas públicas de Medellín. En consecuencia con ello, en reemplazo del doctor Carrillo, se espera conocer el nombre que estará nominado por EPM en los próximos días. Con estos nombramientos, seguimos teniendo una junta de 9 miembros, en la cual 7 de ellos son independientes. Esto supera lo mandado por ley y es una muestra más del compromiso que se tiene en el Grupo ISA hacia el buen gobierno corporativo. Otro punto relevante que fue anunciado en la asamblea y al que me quiero referir fue el proyecto de venta de las acciones de la compañía Internexa, filial del Grupo ISA. Como ya lo hemos expresado, esta decisión cumple con el compromiso que nosotros de gestionar el portafolio, que es un portafolio multilatino y multipaís, y es
a nuestro juicio, el mejor balance entre riesgo y beneficio para los accionistas de ISA, que también va a beneficiar de una manera muy relevante a Internexa y a su equipo humano. Responde evidentemente a los objetivos estratégicos del grupo, ya que abre la posibilidad de que Internexa acceda a un socio que le proporcione mayores oportunidades de crecimiento y consolidación de sus negocios en un mercado de telecomunicaciones y TICs que es muy dinámico y que está hoy representando en el mundo internacional los múltiplos más altos que ha representado mucho tiempo. En miras a lo que viene de lo que se denomina 5G en el mundo de las TICs, este es un paso muy importante para Internexa. Seguramente podrá gestionar de una mejor manera su portafolio y enfocarse de mejor manera en lo que viene en ese mundo del futuro de la 5G. Pasemos por favor a la diapositiva 4. Durante el primer trimestre al que nos estamos refiriendo, perdón un segundito, ejecutamos inversiones por 1.9 billones de pesos, la mayoría de ellas en Brasil, en donde se realizó el pago de 1 billón por concepto de la adquisición del 100% de las acciones de la compañía PBTE, la adquisición que fue anunciada en nuestra conferencia anterior. Esta compañía representará para ISA ingresos anuales aproximados de 128.000 millones. Las demás inversiones del trimestre estuvieron enfocadas en avanzar proyectos de transmisión de energía en Perú, Colombia y en Chile. Para este año 2021 continúa nuestra dinámica de crecimiento con 24 proyectos de transmisión de energía de alta tensión en ejecución y 7 proyectos de vías en ejecución ubicados en las diferentes geografías en donde este grupo tiene presencia. Todos estos proyectos representarán ingresos futuros para el grupo y contribuirán también hacia el logro de nuestra meta de inversión que en este año 2021 asciende a los 5.7 billones de pesos. Pasemos por favor a la diapositiva 5. Antes de cederle la palabra a Carolina Botero, quisiera resaltar que los resultados positivos que muestra el grupo ISA permanecen. Como pueden ver en esta diapositiva, en este primer trimestre que estamos reportando hoy, se presentaron crecimientos importantes en los ingresos, en el EBITDA y en la utilidad neta, si se comparan con el mismo periodo del año anterior. El crecimiento en resultados está asociado principalmente a la entrada en operación de nuevos proyectos y a la inclusión de nuevas compañías dentro de nuestros estados financieros, como parte de nuestro compromiso permanente hacia el crecimiento de nuestro negocio. Otro hecho notable que quiero destacar es el comportamiento del retorno al patrimonio, o ROE, que se ubica en uno de los niveles históricamente más altos, al pasar de 15.6% al cierre del 2020 al 17.1% en marzo de este año 2021, lo cual refleja la eficiencia y la concentración en crecimiento con rentabilidad, que es el propósito fundamental en el que estamos comprometidos. Ahora le paso la palabra a Carolina, quien va a explicar los detalles de estos resultados ya mencionados. Pasemos a la diapositiva 5, por favor. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Bernardo, y buenos días para todos. Estoy muy feliz de estar con ustedes de nuevo para explicarles los excelentes resultados del grupo en este primer trimestre del año 2021. Vamos a la diapositiva 7, por favor.
Los resultados del trimestre nos muestran que el grupo continúa en una senda de crecimiento sostenible y rentable. Registramos crecimientos del 14.3% tanto en los ingresos como en el EBITDA y del 34.2% en nuestra utilidad neta. ¿Cuáles son los principales hechos que explican estos resultados y que vamos a desarrollar más en detalle en las siguientes diapositivas? Lo primero, como bien decía Bernardo, es la consolidación de nuevas compañías como PBT en Brasil, Horazul en Perú y Ruta Costera en Colombia, que no hacían parte de nuestros resultados en el primer trimestre del año 2020. Lo segundo es la energización durante el primer trimestre del año de la interconexión eléctrica Guapeí en Brasil y la conexión Quellaveco en Perú, más otros proyectos que entraron en operación después del primer trimestre del año 2020. El tercer efecto es el hecho positivo sobre los ingresos en Brasil por una mayor inflación y también en Colombia por un mayor IPP. El cuarto es el crecimiento de los gastos por debajo de los ingresos, producto del trabajo continuo y comprometido que hemos resaltado en este foro, que venimos realizando en el grupo en términos de asegurar una gestión eficiente de gastos AOM y que ya muestra resultados concretos. Por último, es importante destacar que en línea con nuestro propósito de gestionar eficientemente nuestra estructura de capital, priorizando en aquellas fuentes que tienen el menor costo y que responden al ciclo en el que se encuentra la compañía, la Junta Directiva de ISA autorizó suscribir, emitir y colocar bonos de deuda externa en el mercado internacional de capitales hasta por un monto de $400 millones, así como también celebrar una operación de sustitución de deuda interna y externa. Vamos a la siguiente diapositiva para explicar estos temas con más detalle. Diapositiva número 8, vemos el comportamiento de los ingresos operacionales. Estos alcanzaron 2.4 billones, que representan un crecimiento del 14.3% cuando se comparan contra el mismo periodo del año anterior. Esta variación se explica por diversos factores. Primero, como ya lo hemos explicado anteriormente, por la consolidación de Horazul a partir del primer trimestre del 2020, Ruta Costera a partir del cuarto trimestre del 2020 y PBT a partir de marzo del 2021. Lo segundo es que en ISA-CETEP y sus empresas registramos mayores ingresos por la actualización del IPCA con un impacto favorable de más de 86.000 millones de pesos. Adicionalmente, por el cambio del activo contractual por la aplicación del pronunciamiento de la CBM, que impactó en 36.000 millones de pesos. Y la incorporación del 100% de PBT, que representó 9.000 millones de pesos más en el ingreso. Adicionalmente, se dieron mayores ingresos en Colombia por la entrada en operación de convocatoria SUBME, mayores servicios de conexión y mayor IPP. Todos ellos tuvieron un impacto positivo de más de 35.000 millones de pesos. La entrada en operación desde finales del 2020 de varios proyectos en Colombia, Perú y Chile representaron ingresos adicionales por 6.500 millones. También tuvimos mayores ingresos en el negocio de concesiones viales por 105.000 millones de pesos como resultado de la consolidación de Ruta Costera y los mayores ingresos asociados al mantenimiento en las concesiones y gerenciamiento de peajes en Chile. Por su parte, Telecomunicaciones aumentó los ingresos en 7.600 millones de pesos, como consecuencia del mayor consumo de servicios de Internet en Perú y en Colombia. Ahora hablemos del ingreso por construcción.
este creció un 39% frente al primer trimestre del año 2020, explicado por la aplicación del margen de construcción en ISA, CETEPI y sus empresas, según el pronunciamiento de la CBM que explicamos en detalle en nuestra conferencia del cuarto trimestre del 2020. Adicionalmente, se suma la mayor actividad en construcción en países como Perú y Brasil y la consolidación de Costera, que al ser un activo financiero también genera ingresos por este concepto. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. En la diapositiva 9 vemos cómo el EBITDA del primer trimestre superó los 1.5 billones de pesos, un 14.3% más frente al mismo periodo del año anterior. Además de los hechos explicados previamente respecto a los ingresos, el desempeño del EBITDA también es consecuencia del comportamiento de los gastos del trimestre, los cuales ascendieron a 857.000 millones de pesos, 14.3% más frente al primer trimestre del año anterior. Al respecto, es importante entender la dinámica tanto de los gastos de construcción como de los operacionales. Entonces, los costos de construcción se incrementaron un 26.4% por la mayor actividad de construcción en Perú, especialmente en el proyecto Coya Llana. Se destacan además mayores inversiones en energía en Brasil y la incorporación de Costera. Por su parte, el AOM de operación ascendió casi a 482.000 millones de pesos para el trimestre, con un incremento del 6.3% comparado contra el mismo periodo del año 2020 y responde principalmente a la consolidación de nuevas empresas y proyectos. Es importante resaltar que el grupo continúa trabajando de manera constante y comprometida en el manejo eficiente y en el control riguroso de sus gastos AOM. Prueba de ello es un crecimiento de ingresos de operación del 10% frente a un incremento del AOM del 6.3%, ambas variables excluyendo el efecto de la construcción. El margen EBITDA, por su parte, alcanzó un 63.8% y si quitamos la construcción, este margen pasa a ser del 75.1%. Para el primer trimestre del año anterior, estos indicadores se ubicaron en un 63.8 y un 74.3 respectivamente. Pasemos a la diapositiva número 10, por favor. La utilidad neta del primer trimestre se ubicó en 508.000 millones de pesos. Esto representa un crecimiento del 34.2% comparado contra el mismo periodo del año 2020. Esta variación, además de incorporar los mismos efectos ya explicados en el EBITDA, responde también al incremento del 118% en las utilidades en aquellas compañías donde ISA posee control conjunto e influencia significativa, producto principalmente de ¿qué? De un mayor IPCA e IGPM en Brasil y de la aplicación del pronunciamiento de la CBM que tuvo efecto positivo en sus ingresos. Esto se contrarresta en parte por las mayores depreciaciones debido a la entrada en operación de nuevas compañías y proyectos del grupo. La utilidad también recoge un incremento del 14% en gastos financieros netos por la inclusión de Costera y PBTE, más la deuda para financiar las adquisiciones realizadas durante el último año. Por su parte, y como consecuencia de esta mayor utilidad del impuesto de renta, se incrementó un 27% y el interés minoritario un 14%. Recordemos que este último corresponde al porcentaje de utilidad neta que se reparte a los accionistas por fuera del grupo ISA. El margen neto alcanzó el 21.5%, varios puntos por encima del 18.3% registrado en el mismo periodo del año anterior.
Pasemos a la diapositiva 11, por favor. Los indicadores financieros continúan evidenciando la fortaleza de nuestros negocios. El margen EBITDA de operación se ubicó en el 75.1%, reflejando una estrategia financiera focalizada en la rentabilización permanente de nuestras operaciones. El ROE, como ya lo anunció Bernardo, se situó en uno de los niveles más altos de su historia, reafirmando nuestro compromiso de crecer con rentabilidad, generando valor sostenible a nuestros accionistas. El indicador deuda neta sobre EBITDA, aunque registró un incremento, continúa en niveles adecuados para empresas con nuestras características e incluso por debajo de lo requerido para mantener la calificación de riesgo actual. Estos niveles nos permiten seguir apalancando el crecimiento. Pasemos a la diapositiva 12, por favor. A marzo del 2021, la deuda financiera consolidada ascendió a 24.2 billones de pesos, un 6.4% más respecto a diciembre del 2020. Las principales razones de tal incremento son las siguientes. Primero, un efecto por conversión por aproximadamente 1.2 billones, dada la devaluación del 8.9% del peso frente al dólar y del 7.2% del peso colombiano frente al peso chileno. Dos, el mayor endeudamiento en CETEPI, que emitió bonos por 441 mil millones de pesos, y la consolidación de la deuda de PBTE por 240 mil millones de pesos. Tercero, los anteriores incrementos fueron compensados por un menor endeudamiento neto en Chile, en Perú y en Colombia, en donde las amortizaciones superaron los desembolsos de deuda. Los indicadores de endeudamiento continúan en los niveles observados en el último año, ya que tal incremento en la deuda estuvo acompañado también por una mayor generación de EBITDA. Ahora le doy la palabra a Olga Patricia Castaño, quien es hoy nuestra invitada estrella a esta conferencia de resultados y les hablará de la vista integral de la estrategia ISA 2030, resaltando sus avances. Patri, adelante y bienvenida. Muchas gracias, Caro. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien y sus familias también. Es un gusto para mí estar con ustedes en este momento para contarles en una vista integrada el avance de la estrategia ISA 2030. Como mencionaron previamente Carolina y Bernardo, realmente todos los resultados están atados a la estrategia. La estrategia no es algo que se pueda ver de manera aislada al resto de conversaciones que tienen con ustedes trimestre a trimestre. Pero esta mirada integrada sí les puede dar un poco de perspectiva y relativizar esa información específica de cada trimestre con respecto a los desafíos que nos hemos planteado al 2030 y con respecto también a las metas volantes. En primer lugar, quiero mencionar que en el 2020, un año que fue caracterizado por la alta incertidumbre a raíz de la pandemia por COVID-19, exigió de nuestras empresas responder ante la crisis con acciones oportunas para asegurar la salud y seguridad de nuestros empleados, garantizar la continuidad de las operaciones y la prestación de los servicios. Esto era lo primero, pero también nos obligó a generar una reflexión profunda sobre las metas establecidas previamente, el impacto de la pandemia en las escogencias de mediano y largo plazo y también el planteamiento de los caminos estratégicos. Por esto, y acompañado de una lectura permanente que hacemos del entorno y una interpretación de todas estas señales, hicimos un análisis de riesgos de origen interno y externo. Desde los inicios de la pandemia, desde los primeros días de la pandemia, empezamos a identificar algunas señales e hicimos el ejercicio de construcción de escenarios.
Se identificaron y analizaron impactos para la operación y para el mantenimiento y para la ejecución de los proyectos, del abastecimiento, en todos los negocios que teníamos. Se evaluaron los impactos en el crecimiento. Hicimos análisis de si esa coyuntura afectaba o ponía, digamos, en cuestionamiento las escogencias estratégicas que habíamos hecho al 2030. Este ejercicio lo comento porque vamos a referirnos a esa estrategia 2030 con la tranquilidad de haber sometido esas definiciones a cuestionamientos, incluso de si los supuestos que habíamos considerado en su momento cuando construimos esta estrategia estaban siendo revaluados. El ejercicio lo llevamos a la junta directiva y esto permitió concluir con tranquilidad que el grupo tiene la solidez y tiene la estrategia que considera robustez suficiente para haber abordado los asuntos que permiten seguir siendo vigentes y que las escogencias son las escogencias que se ratifican en este momento. Recordemos entonces, con esa claridad de haber pasado la prueba ácida del año pasado en reflexiones profundas, que esta estrategia tiene como concepto fundamental valor sostenible. Es un concepto que se genera en 3 dimensiones que se complementan entre sí. La primera dimensión es generar valor al accionista. Y en ese sentido nos propusimos retos financieros ambiciosos al 2030 y conservamos y enfatizamos la disciplina financiera que traíamos de la estrategia pasada. La segunda dimensión de este concepto de valor sostenible es crear impacto social y ambiental, con la cual nuestra estrategia contribuirá activamente al cuidado del planeta y al cumplimiento de los ODS, con énfasis específico en biodiversidad, en educación, en industria y en innovación. Y finalmente, la tercera dimensión de este concepto de valor sostenible es vigencia corporativa, porque lo que queremos es que la creación de valor al accionista y el impacto social y ambiental pueda ser continua en el largo plazo, para lo cual trabajaremos en contrarrestar la obsolescencia corporativa, asegurando esfuerzos, acciones e inversión en desarrollo de nuestros negocios adyacentes y pertinentes con la transformación del sector. Acciones también en innovación y en transformación digital y en el desarrollo de nuevas capacidades que nos permitirán a futuro seguir siendo la empresa robusta que hoy somos. La estrategia ISA 2030 es entonces la gran apuesta a dar valor en el tiempo, trascendiendo esa generación de valor netamente económico y financiero e incluyendo aspectos sociales y ambientales en un entorno y un futuro cada vez más dinámico, más digital, pero también más incierto. Siguiente slide, por favor. Esas escogencias se reflejan en acciones de negocio que buscan un portafolio equilibrado. Esto también se los habíamos comentado y Bernardo también mencionado en distintos escenarios con ustedes, en donde explicábamos que esta búsqueda de balance en el portafolio lo que nos permite es equilibrar conceptos como riesgo y rentabilidad, ajustando expectativas de rentabilidad con el apetito de riesgo. Es equilibrado porque busca también ese justo balance entre diversificación y concentración, con un crecimiento tanto en geografías y negocios actuales como en incursión en nuevas geografías y otros negocios. Y es equilibrado también porque busca también un balance entre adyacencia y visión, explorando nuevos negocios, aprovechando la cercanía y familiaridad con los negocios actuales, pero también permitiendo identificar e incorporar en el portafolio aquellas apuestas de transformación de los sectores en los que estamos. Siguiente slide, por favor. Con esto nos planteamos entonces unas metas que ustedes conocen bien al 2030. Pero además de esos objetivos y sus metas al 2030, definimos unas metas intermedias o lo que hemos denominado metas volantes para que sin perder la mirada en el largo plazo
sí podamos hacer un seguimiento de las acciones por desarrollar en el corto plazo y poder vincular los análisis permanentes que hacemos de las dinámicas del entorno y los diálogos constantes y desafiantes que provocamos internamente para retar nuestros supuestos, para retar nuestras escogencias y también para hacerle seguimiento al ritmo de implementación de estos objetivos. Así, estas metas planteadas para el 2030, hemos definido dos cortes, un corte en el año 2022 y otro corte en el año 2026. Como se muestra en el slide, la definición de esas metas volantes recoge la naturaleza de indicadores, de modo que algunos de estos tendrán un mayor impulso al principio del periodo y que deberán acumular muchos de esos resultados tempranos aprovechando las oportunidades que tenemos. Y hay otros indicadores por cuya naturaleza los resultados más impactantes y la aceleración se verá más en los periodos y cortes al final. Aquí, por ejemplo, se muestra para valor al accionista que tenemos unas metas planteadas al 2022 que muestran un corte equidistante con las metas que tenemos al 2030. Pero metas de vigencia corporativa, como la inversión en nuevos negocios de energía o inversión en emprendimiento, al principio requerirán mucho más esfuerzo y desarrollo de capacidades, pero después acelerarán esa respuesta en el logro de esos objetivos. Miremos entonces en el siguiente slide, por favor, cómo vamos con respecto a esas metas. Quiero recorrer con ustedes los principales avances y ponerlos en perspectiva con respecto a ese primer corte del 2022, que es nuestra primera meta volante, y con respecto también al 2030. En cuanto al indicador y al gran objetivo que tenemos de lograr un aumento mínimo del 70% en el EBITDA al 2030, es importante revisar y reconocer que al 2020 alcanzamos 6.600 millones de pesos en el EBITDA, que como Carolina lo explicó en su momento, significaba un 24.4% superior al año anterior y representa con esto que estamos al cumplimiento del 97.6% de la meta volante del 2022 y un 34.85% de la meta planteada para el 2030. En cuanto a la inversión de 10.500 millones de dólares en negocios y geografías actuales, hemos comprometido 1.050 millones de dólares en el 2020, que significa entonces que acumulamos a un 70% respecto a la meta volante del 2022 y un 19% respecto a la meta final del 2030. Si miramos en el objetivo que tenemos al 2030 de reducir 11 millones de toneladas de CO2, al 2020 teníamos una reducción acumulada de 6.355.844 toneladas de CO2 que le redujimos al planeta. Esto asociado principalmente al programa Conexión Jaguar, pero también considera reducciones e impactos y mejoramiento de la eficiencia de nuestras operaciones. Con esto, hemos incluso superado la meta que teníamos al 2022, pero es una de esas metas que, como siempre decimos, es mejor antes, es mejor más temprano, porque son impactos positivos para el planeta. En cuanto a la meta, en cuanto a la dimensión de vigencia corporativa, voy a referirme en detalle en un par de slides más adelante al tema de innovación. Por tanto, aquí quiero resaltar específicamente ese objetivo que tenemos para el 2030 de invertir 2.000 millones de dólares en nuevos negocios de energía. En este objetivo era una de esas metas que les mencionaba. Hay que preparar
muchas competencias, hay que preparar muchas conversaciones y hay que destrabar también el camino para poder hacer esas inversiones al final en nuestra estrategia y cumplir con esos objetivos. Por eso los avances que tenemos hasta este momento muestran esa lógica del indicador y muestran esa determinación que tenemos para asegurar que ese camino sea despejado. Aquí es importante mencionar la inauguración de la planta solar de ISA, con la cual se proyecta una reducción de hasta 1.427 toneladas de emisiones de CO2 en los 25 años que tendrá de operación. Esto hace parte de esas apuestas a nuevos negocios de energía. También se adelantaron propuestas a los reguladores de Perú, Brasil y Chile para consolidar esos futuros desarrollos regulatorios que permitan la incorporación de tecnologías de almacenamiento de energía a gran escala. Y también se está trabajando en la estructuración del caso de negocio para un sistema de almacenamiento de energía en Colombia, en el cual vamos a participar en mayo cuando está programada esta licitación. Estos avances nos muestran que vamos en el camino establecido. También que internamente estamos adelantando las gestiones para apalancar estos resultados que les presentamos a ustedes. No quiero dejar de mencionar los logros que se han tenido en transformación digital y en el desarrollo de capacidades organizacionales. Esos avances silenciosos y a veces invisibles para ustedes, a nosotros nos permiten asegurar que estos resultados podamos mostrarlos trimestre a trimestre. Aquí solamente para mencionar algunas de esas acciones en digitalización en los procesos core y de soporte, les cuento que se consolidaron los asistentes digitales y que hoy contamos con más de 300 robots, que se creó el primer laboratorio de robótica para profundizar la capacidad de autoservicio robótico, que se conformó el Centro de Excelencia Digital en el Grupo ISA, priorizando los procesos core, por supuesto, y también se han incorporado soluciones de analítica e inteligencia artificial con técnicas avanzadas como Machine Learning y procesamiento de imágenes e inteligencia artificial. Y se avanzó también, y muy importante para este momento, en la implementación de la estrategia de ciberseguridad del grupo, fortaleciendo esa capacidad que ya teníamos y asegurando que estemos cada vez más en vigencia de las últimas tecnologías al respecto. Siguiente slide, por favor. Era importante mencionar esos logros al 2020 relativizados con los objetivos que tenemos y que nos planteamos al 2030. Y era importante porque los cortes anuales permiten mostrar mucho más avance con respecto a esas metas que tenemos. Pero también, si hacemos el corte en este trimestre, y como ya Carolina y Bernardo se refirieron a algunos de esos avances que hemos tenido representativos en este trimestre, no voy a hacer referencia al aumento del EBITDA, a la utilidad, a las inversiones que se lograron materializar en este trimestre. Quiero referirme a esos otros indicadores que también soportan durante este trimestre, al igual que lo mostré en el resultado del 2020, seguimos en esa senda, con el entusiasmo que lo mantenemos incólume y avanzamos entonces también siempre con un cumplimiento de los indicadores de prestación de servicio y con un aumento de nuestras capacidades. Es ahí donde también debo resaltar que de los empleados que ya fueron evaluados con respecto a su desempeño, obtuvimos un 87% del grupo de empleados ubicados en ese cuadrante de desempeño superior. Contamos entonces con las capacidades para seguir aumentando logros y seguir sumando en esas metas que nos propusimos para el 2022 como meta volante y para el 2030 como meta final. Siguiente slide, por favor. Dije que me referiría de manera especial a algunos logros en el sistema de innovación y hemos querido vincular este capítulo en este foro porque sabemos que aunque los resultados financieros relevantes
muestran mucho de lo que estamos haciendo y ustedes saben que esto no sale de la nada, es bueno también echar un vistazo a este tema que ISA ha definido con mayor determinación, ha explicitado de una manera más visible en la estrategia, pero que también venía trabajando en esto desde hace muy buen tiempo y que queremos contarles los avances que hemos tenido para que ustedes también los conecten con esos otros resultados que queremos lograr a futuro. En términos de distintos puntos a resaltar, quiero mencionar que implementa un proceso unificado para la gestión de la innovación. Contamos con 400 ideas y proyectos gestionados en una única plataforma, Bright Idea, que es la herramienta de gestión que nos permite tener un proceso más dinámico, empleados motivados y mayor trazabilidad de todas esas acciones, ideas y proyectos que emprendemos en el camino de la innovación. También quiero mencionar que se generaron interacciones y relacionamiento alrededor de retos lanzados en ecosistemas local e internacional y que en varios casos se ha concretado con alianzas explícitas y trabajo conjunto con aliados y con startups. Quiero mencionar un par de ejemplos para que los tengan ahí como en la retina. Una alianza de nuestra filial Intervial con Sun & Play para implementar una red de nodos inteligentes tipo tachas viales para sensorización y señalización dinámica en carreteras para mejorar la seguridad vial. Y otro ejemplo, nuestra empresa CETEPI, en una alianza con Drum Power para automatizar el proceso de inspección de líneas y subestaciones mediante el uso de drones. Además de esos avances, también es bueno contarles que ese evento emblemático que tenemos en ISA de las Jornadas del Conocimiento, para este año tiene una vertical importante de innovación que complementa ese trabajo que ya se venía haciendo en conocimientos comprobados y que vincula entonces ideas, proyectos y soluciones que serán presentadas en términos de innovación y que hacen parte no solamente empleados nuestros, sino también entidades del ecosistema y de los ecosistemas locales en los países donde participamos. También fortalecimos el sistema de innovación con la conformación de los comités de innovación de cada filial y capacitamos a los miembros de esos comités para que puedan tener conversaciones sofisticadas en términos de innovación y de emprendimiento y para que desafíen cada vez más a nuestros intraemprendedores. Pusimos en marcha el Company Builder con 2 células que están en fase de piloto, pero que tenemos la ilusión de presentar a ustedes y en general a nuestros accionistas resultados muy pronto. Con esto, básicamente lo que queremos es mantener ese pipeline de proyectos de innovación lleno, tanto para aportar a los negocios tradicionales en su mejoramiento de la competitividad, como para vincular nuevos negocios de energía a nuestro portafolio e incluso imaginarnos y poder materializar nuevos modelos de negocio. Siguiente slide, por favor. En todos estos avances que les cuento de manera resumida, hemos invertido al 2020 $12.83 millones en proyectos de innovación y obtuvimos para el año pasado, $2.55 millones de ingresos que ya empiezan a ser registrados a partir de nuevos productos y servicios y además proyectos de innovación que redundaron en reducción de costos por $1.93 millones en el 2020. Tanto los ingresos como la reducción de costos son impactos anuales que esperamos sigan sumando y que además nos permitan acelerar en estos esfuerzos de innovación. Siguiente slide. Con esto quería resumir esos avances y práctica, comparando con esas metas al 2030, comparando con las metas volantes al 2022 y destacar que la gestión de ISA ha sido sobresaliente
especialmente considerando las condiciones desafiantes del año anterior y de este momento. Y es en este contexto que ISA buscará transformar la experiencia ganada y la resiliencia demostrada hasta el momento, incorporando de manera constructiva la incertidumbre y las restricciones que se evidencian en el corto plazo. Seguiremos aportando al desarrollo y contribución a la recuperación económica pospandemia en los países en los que tenemos presencia. Seguiremos, por supuesto, como siempre, protegiendo la salud y seguridad de las personas, garantizando siempre la continuidad de los servicios y la ejecución de los proyectos, como es característico ya de ISA, con altos estándares de calidad, potenciando también el desarrollo de nuestros proveedores y con la convicción del cuidado del planeta, de la protección del medio ambiente y de la mitigación del cambio climático. Este es el momento de demostrar grandeza. ISA lo hace e invita también a mostrar acciones de grandeza para sumar a la solución. Con esto entonces queríamos dar esa mirada integrada de cómo vamos en la Agenda 2030 y cómo seguimos firmes en la búsqueda de estos objetivos. Adelante, Carolina. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, Patri. Ahora le damos la palabra a Ana Cardona para que dé comienzo a la sección de preguntas. Muy bien, muchas gracias, Carolina y Patricia. Tenemos varias preguntas. Recuerden que las pueden reformular a través de la ventana que aparece en la parte derecha de sus pantallas, indicando su nombre y la institución a la que pertenecen. Vamos a comenzar con una pregunta de Nicolás Erazo de Credit Corp Capital, que tiene que ver con el CAPEX y con su ejecución. Él nos dice: hemos visto que las inversiones ejecutadas fueron aproximadamente una tercera parte de lo estimado para este año. ¿Están percibiendo una aceleración mayor a la estimada? ¿Podríamos esperar unas inversiones mayores a los 5.7 billones para el 2021? Adelante, César. Sí. César o Bernardo, si nos ayudan sí, con esa yo respuesta. estaba aquí pues Nicolás, hola. La muestra del trimestre quiere decir que vamos acorde con lo esperado, pero como sucede siempre, nosotros estamos en un permanente, en una permanente búsqueda de oportunidades de crecimiento. Lo que queremos es cumplir la meta del año, y si se nos presentan cosas que pueden ser interesantes de manera estratégica para el grupo, seguramente las aprovecharemos. Además, hay convocatorias públicas que si se dan en el año, pues puede traer algo de inversión para este año, pero eso probablemente sería para el año siguiente. Pero la respuesta es: esperamos cumplir con el presupuesto, y si se nos aparecen cosas especialmente de brownfield, posiblemente lo podamos crecer. Muchas gracias, Bernardo. La siguiente pregunta es de Juan Gallegos, pero en realidad pues son muchas las personas que están preguntando esto reiteradamente. Esta pregunta tiene que ver con el tema de TAESA. Juan Gallegos de Porvenir nos pregunta: la estatal minera CEMIC va a vender su participación en TAESA. ¿ISA está interesada en esta participación? ¿Han adelantado algo al respecto? Nosotros llevamos pues mucho tiempo analizando las de crecimiento en Brasil, y una de ellas, muy obvia, es la posibilidad de adquirir más acciones en TAESA. Tenemos asesores que nos están apoyando eso desde hace rato, y estamos obviamente con mucha dedicación evaluando oportunidades y alternativas. Es muy temprano para poder decirle al mercado qué camino tomaremos. Esperemos que este anuncio que se hizo público por parte de CEMIC
se desenvuelva de una manera más clara y entendamos mejor cómo está el mercado, pero ténganlo por seguro que nosotros estamos muy atentos a entender, interpretar los movimientos que están aconteciendo en Brasil en relación con Taesa, y tomaremos oportunidad de ellos si vemos que es rentable para el grupo. Muy bien, Bernardo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Andrés Duarte de Corfi Colombiana. Él nos pregunta ¿en cuánto tiempo esperan que la tecnología de almacenamiento eléctrico se traduzca en lograr que la generación renovable no convencional se convierta en una fuente que dé respaldo, tal como lo puede hacer hoy el gas? Pues yo voy a dejar a César que le meta la mano a eso, pero lo que hay que decir sobre esta pregunta es que eso ya está sucediendo en el mundo cada vez más. La tecnología de almacenamiento es una tecnología que avanza, ha tenido avances muy importantes en costo en los últimos años, pero pensamos que esa tecnología sigue avanzando y seguramente que eso va a permitir robustecer la llegada de renovables no convencionales a la red de generación. Pero le pediría a César que me ayude a complementar esto. Bueno, esa pregunta es obviamente muy interesante y pasa mucho sobre un concepto que es primordial en los sistemas de potencia, que es un concepto de flexibilidad. Entonces, en la medida que se vayan creando posibilidades de instalaciones de estas energías renovables no convencionales, las cuales tienen como una característica propia y fundamental su alta variabilidad, pues los sistemas de potencia estarían sometidos obviamente a poder absorber estas variaciones las cuales típicamente no fueron diseñadas. Ahí es donde aparece la tecnología de almacenamiento de potencia, que da, como usted lo dice muy bien, firmeza al sistema, pero más importante, con esa capacidad de flexibilidad, hace que las redes jueguen un papel fundamental. Y ahí ISA y las redes en general pues tienen una gran oportunidad de desarrollo. No es en vano que ISA, trabajando muy proactivamente con los reguladores, no solamente en Colombia, pero también en Brasil, Chile, Perú, buscando promover un modelo de instalación de este tipo de soluciones de baterías que permitan darle esa flexibilidad a la red. Es decir, que haya una solución que fortalezca el sistema como un todo y no simplemente soluciones focalizadas al lado de la generación. ¿Cuándo va a ocurrir? Pues yo creo que esto es un proceso dinámico. A medida que se van dando instalaciones de generación renovables no convencionales con alta variabilidad, los planeadores de los sistemas, los reguladores, van dando las señales económicas y regulatorias para que se den dando las inversiones asociadas a esas tecnologías. Y esto se va a hacer de una manera compasada. Entonces, de hecho, nosotros estamos ahí y con mucha expectativa que la licitación del próximo 25 de mayo, que sería la primera, no solo en Colombia, sino en la región, con una licitación pública a nivel de las redes, pues sea muy exitosa, en la cual nosotros estamos muy interesados y participando. Adicionalmente, en Brasil ya tenemos también muy avanzadas unas soluciones manejadas como refuerzos también para fortalecer algunos nodos que tienen esa característica de alta variabilidad. Las soluciones de baterías contribuyen mucho a esa flexibilidad que facilita esa generación no renovable, altamente variable, pero también controlar otro tipo de parámetros para mejorar la confiabilidad de la red. Muchas gracias, César. Vamos con una pregunta más, es de Edgar Layton de la agencia de noticias Primera Página, y él nos pregunta cómo va el proceso de venta de Internexa, ya hay banca de inversión, ya se conoce el valor o para cuándo se debe conocer y para cuándo se esperan los ingresos de los recursos de esta enajenación.
Bueno, el proceso de Internexa tiene banco de inversión desde hace tiempos. El Citibank es el banquero de inversión de ese proceso. Tenemos abogados, tenemos todos los asesores de soporte. Como ustedes saben, ese proceso tiene que cursar lo relativo a la ley 226, y esa ley pues tiene unos pasos perentorios y claros. Esos pasos están iniciándose. Esperamos que esos pasos, que tienen que mediar primero por un Consejo de Ministros, sigan a que la primera etapa pueda acontecer en los próximos 2 meses. Y de todas maneras esperamos acabar con el proceso completo para fin de año. Esa es como la intención y estamos muy comprometidos con eso. Pensamos un momento muy interesante en los mercados y tenemos claro que es lo mejor para el grupo y lo mejor para Internexa. Muchas gracias, Bernardo. La siguiente pregunta tiene que ver con nuestro negocio de concesiones viales y es: ¿cuáles son las prioridades en el segmento de vías en los siguientes 2 años y cómo va el plan de entrada de vías en Perú? Ernesto Carrasco se dirigirá a ustedes con esa respuesta. Muchas gracias, Bernardo. Bien, en lo que respecta a vías, vemos, como lo hemos comentado anteriormente, un pipeline de proyectos interesante tanto en Colombia como en Chile. Son 2 gobiernos que tienen unos planes de concesiones bastante agresivos, bastante interesantes. En Chile son cerca de 14 proyectos entre relicitaciones y nuevos proyectos que suman $6 billones. Ya iniciaron en este año pues, los procesos, pues arrancó realmente desde el año pasado los procesos de relicitación. En este momento, Santiago-San Antonio, Ruta 78, es un proyecto que se abrió el proceso y se espera que en este año salgan otros 2 procesos, que son un proyecto en Chiloé y otro de Chillán-Collipulli. Para el 2022 se espera también un número que puede llegar hasta 6 procesos de licitación. A su vez, pues, en Colombia pues, se iniciaron también desde el año pasado los procesos de licitación de 5G. Está próximo a anunciarse el resultado de la licitación de malla vial del Valle del Cauca. Se espera ese resultado para el 18 de mayo y ya se abrieron otros 2 proyectos adicionales. Todo esto hace parte de un paquete de 16 proyectos que suman $8 billones de inversión en carreteras. Lo que respecta a lo que hace referencia a Perú, está un poco más lento el desarrollo pues, de nuevos proyectos en Perú. Se ve la licitación próximamente de la iniciativa privada del anillo vial periférico, y para el 2022 solo se está viendo o solo está dentro del pipeline de preinversión de momento la longitudinal de la sierra, de tal forma pues, que viene Perú más lento y nuestros esfuerzos en este momento están más concentrados en Colombia y Chile. Muchas gracias, Ernesto. Bien, se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia. Los esperamos en futuros encuentros. En la siguiente diapositiva encontrarán los nombres y contactos del equipo de relacionamiento con inversionistas de ISA. Estamos muy atentos a sus solicitudes y a la información adicional que requieran. Que tengan todos un feliz día.